Clínicas jurídicas. Antes de hablar de nuevo sobre el trabajo en la parte penal y de procesal penal que van a tener que hacer ustedes, me gustaría darle algunas explicaciones para no dárselas a cada uno, porque algunos, que son muy pocos, pero han preguntado algunas cosas y creo que es conveniente darles las explicaciones que corresponden. Entonces vamos a hablar de los trabajos, ¿no? De los trabajos, que es la primera nota de evaluación. Bien, en primer lugar, eran 16 trabajos. Y estos 16 trabajos tenían ciertos escritos, que eran los escritos, por ejemplo, de medida prejudicial, después el escrito de medida prejudicial precautoria, después el escrito de demanda ordinaria, después el escrito de contestación de la demanda ordinaria, después el escrito de recepción de la causa prueba, proponer los hechos controvertidos, los escritos de cada uno de las pruebas que había que acompañar, después los escritos, como se llama, de observaciones a la prueba, y después los escritos de sentencia. Es decir, habían escritos, evidentemente, que hay alumnos que tenían sus escritos más completos que otros, e incluso hay algunos alumnos que tienen menos capacidad de síntesis que otros, también hay que decirlo, que eso nos pasa a todos, ¿eh? Eso lo van a ver ustedes, los que lleguen a ejercer la profesión. Entonces, ¿qué significó esto? Significó que eran 16 escritos, y considerando los escritos largos, como los que he mencionado, la demanda de medida prejudicial, la demanda de medida prejudicial precautoria, la demanda ordinaria, la demanda, como se llama, de la contestación de la demanda, perdón. Después, en la contestación de la demanda estaban también las que venían excepciones dilatorias, y después otros contestando la demanda aparte, como debe ser, por lo demás. Después estaban los escritos de réplica y los escritos de dúplica, y algunos alumnos hicieron muy bien esos escritos, es decir, analizaron bien lo que había sido la contestación de la demanda y después lo que había dicho el demandante de nuevo en la dúplica. Es decir, bueno, lo que les quiero señalar, jóvenes, es que si uno pudiera hacer una media de cada alumno, ustedes mismos pueden ver en sus propios trabajos, deben haber sido en páginas, deben haber sido unas 50 páginas por cada alumno, por cada alumno. Y la lista, ¿cómo se llama? Eran 80 alumnos, de los cuales 70 prácticamente son los que hicieron su trabajo. Entonces, como ustedes comprenden, no es una cosa sencilla. Hay que leerlo, porque sobre todo ahora que estamos en época de pandemia, ¿no es cierto? Y muchos de ustedes, no es como en mi época, que no había tanto abogado y entonces había más trabajo. La mayoría de la gente en tercer año, como el caso mío y el de muchos, ya estaba trabajando en un estudio, haciendo cosas simples, qué sé yo, bueno, en Santiago. Así que significó leer una media de 50 páginas por alumno, lo que no es menor. Así que quiero que lo tengan en cuenta, porque bueno, más allá de hacer las clases, estas que uno tiene que sentarse aquí frente a un televisor cerca de 1 hora y media, a veces lo hago más de 1 hora y media, a veces un poco menos, etcétera, depende. Hay muchas otras tareas que tenemos que realizar. De partida, yo, que no soy el que tengo más ramos, tengo 4 ramos. Entonces 4 ramos multiplicados por 80. Y en algunos ramos un poco menos. Así que les quiero decir de que no es fácil a veces esta tarea. Y se los digo yo porque, si ustedes ven, los únicos que reciben los piedrazos son los profesores. Esa es la verdad. Los únicos que reciben crítica, los únicos que reciben, ¿cómo se llama?, malos tratos, etc., son los profesores. Porque parece que nosotros estuviéramos en la casa felices de la vida. Es mucho mejor, mucho más tranquilo, mucho más relajado cuando estamos en persona. Porque nosotros llegamos a la sala, hacemos la clase y ahí se terminó la clase.
Acá no. Acá a mí me llegan los días feriados, los días domingos, etcétera, como debe ser a todos. Me llegan correos a las 1:30 de la mañana. Y así nomás es. Bueno, les doy estas explicaciones porque de repente algunos de ustedes no las tomen en cuenta. O incluso hay algunos que les interesa un comino. Pero eso es la realidad. Entonces hubo que leerse esos escritos. Ahora, ¿qué es lo que le aporto yo a la cátedra? Lo que le aporto son, para esta cátedra, yo hago Derecho Penal en la escuela, que es lo que es mi ramo. Lo que yo le aporto son que yo empecé a trabajar en el año 67, del 67 que anduve en los tribunales. Estuve en los tribunales de letra, en primera instancia, en juicios de diferente naturaleza, estuve en las cortes de apelaciones, nunca conté los alegatos de tantos años que estuve alegando hasta ahora, o sea, hasta hace 3 años atrás, y fui a alegar a la Suprema en varias oportunidades, cosa que hay muchos abogados que no han alegado en la Suprema. Recursos de casación en la forma, recursos de casación en el fondo, o de los dos recursos. Varias veces alegué en la Corte Suprema. Incluso tuve el privilegio, estando en Arica, que es más difícil que le toque en caso así, de alegar pleno, porque me tocó alegar desafuero de diputado. Entonces, eso es lo que se le aporta. Por eso es que cuando uno lee un escrito, inmediatamente se va dando cuenta, ¿no es cierto?, de los errores que tienen los escritos. Entonces, no se corrige como si se le estuviera corrigiendo un escrito a un abogado, que entre paréntesis hay gente que se recibe y parece que no hubiera pasado por la escuela. Eso lo van a ver ustedes después. Bien, quiero que tengan eso en cuenta, jóvenes, nada más. Entonces, para corregir esto, ¿qué es lo que hice? Primero, ver si la persona cumplía con su trabajo, con los 16 escritos, ¿cierto? Ya. Y para eso me hice una cosa bien simple. Me hice un cuadrito, una hoja acá, que están escritas con letras chicas. Estas hojas empiezan con el 1 ahí, por los dos lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hojas. 6 hojas. 6 hojas, ¿no es cierto? Hasta el número 80, que es el alumno Zúñiga Guajardo. Hasta el número 80. Entre paréntesis ya tengo anotado los grupos de las personas que han mandado su grupo, de la designación del fiscal, del defensor penal y del juez de garantía. Ya van en 20, son 27, o sea que a esta altura que estoy haciendo esta clase para mañana, hay de los 27 grupos que deberían haber, recién hay 20. Entonces después también se alega porque se atrasó uno, y tiene la culpa el profesor. Para que ustedes vean. Bien. Entonces, a cada uno de los alumnos, cuando se estaba leyendo sus trabajos, se tomaron en cuenta básicamente los escritos principales. No es que los otros no se hayan tomado en cuenta, pero de estos escritos que son la demanda de medida prejudicial precautoria, la demanda ordinaria, la contestación de la demanda, la recepción de la causa prueba y proposición de hechos controvertidos, la confesión de parte entre las pruebas que haya que rendir, porque me parece a mí que es el escrito más difícil. Acompañar documentos públicos o privados es más fácil, ¿no es cierto? La lista de testigos y la minuta también. Sí, podría ser parecido a la confesión de parte, pero me da la impresión a mí de que la confesión de parte era lo más difícil de entender, y por eso era lo que quería saber yo. Después el escrito de observaciones a la prueba y apelación de la sentencia definitiva. Entonces, se leían todos los escritos. Primero había que ver si estaban todos los escritos. Entonces, el que tenía sus 16 escritos ya tenía, ¿no es cierto?, no tenía nada en contra. Tenía siempre, porque además la nota va hecha en forma positiva, para ver cómo uno le puede cooperar al alumno. Porque estamos en esta situación diferente
a la que existía cuando no estamos encerrados en nuestro domicilio. ¿Ah? Porque ustedes antes podían ir con el ayudante, al ayudante le pedía eso, ¿va? Que lo llevara a los juzgados de letra, que le mostrara a la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto? Después, en la etapa procesal penal, que fueran a los juzgados de garantía y a los juzgados orales que se los mostrara, porque después ustedes iban a tener que ir a los lugares. Entonces es diferente, porque ahí ya estaban, se sentaban en la corte, podían entrar a los tribunales de letra, se sentaban en la corte de apelaciones, en la sala 1, en la sala 2, etc. Entonces ahí es otra cosa. Entonces ahora ahí se da cuenta uno con gente que hace escrito que no tiene la menor idea de haber ido a una corte. Hay muchos que utilizaron, por ejemplo, el mismo manual o el mismo libro, que está muy bien, que está muy bien, por una frase específica que salen ahí, ¿cómo se llama? Que la citaron un montón, ¿cómo se llama? De alumnos. Que está muy bien. Cualquier ayuda que se puedan proporcionar ustedes mismos siempre está bien, siempre está bien. Se lo digo como una forma de demostrarles cómo uno lee los escritos. Esa frasecita relacionada con que la sentencia de hechos controvertidos, cuando en realidad el auto sobre hechos controvertidos, cuando en realidad es una sentencia, una cosa así. Eso está en un libro, lo pusieron muchos alumnos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Para no poner los 16 escritos. Elegimos 7 que podrían ser los más que nos daban a entender si el alumno entiende lo que está haciendo. Se entiende qué es lo que es un proceso. Un proceso. La vida es un proceso. Empieza el nacimiento, se desarrolla durante un tiempo y después empieza a decaer hasta que termine en la muerte. Un proceso. Bueno, termina en la muerte normal, quiero decir, bueno, hay algunos que mueren en el camino antes de lo que debería ser por una enfermedad o por muerte natural, obvio, pero un proceso. Entonces, también este es un proceso. Este proceso civil de mayor cuantía, proceso civil ordinario. Entonces, hay que tratar de darse cuenta si el alumno lo entiende. Bien. De las cuestiones de redacción, básicamente nunca puse punto en contra. O sea, porque hay gente que tiene muy mala redacción, ahí tienen que leer ustedes, cosa que no se hace prácticamente, o muy poco. Se han quitado, ¿cómo se llama?, las lecturas de historia, las lecturas de literatura, qué sé yo, así que es la única forma de aprender a tener buena redacción, tener buena gramática, tener buen vocabulario, etc. Y además, que en la televisión, desafortunadamente, en la televisión, la gente que participa en la televisión, estas estrellas que tenemos locales de televisión, son unos pobres aparecidos porque el periodismo, ¿no es cierto? El periodismo así, digamos las cosas por su nombre, es una profesión facilita. Si antes no se requería título universitario para ser periodista, los periodistas más famosos en mi época no tenían título universitario. Incluso los periodistas del deporte, los más famosos, no tenían título universitario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no saben ni hablar. No saben ni hablar. Yo cuando estamos en persona, esto se los digo. Por ejemplo, la palabra independiente o independientemente. No es lo mismo. Independiente es un adjetivo, independientemente es un adverbio. Por ejemplo, Chile es un país independiente. Eso es lo que están diciendo. Tiene esa calidad, un adjetivo calificativo. Chile es un país independiente, porque se maneja solo. Pero yo como porotos con rienda, igual que como porotos granados. Ahí no se dice independiente. Se dice, yo como porotos con rienda independientemente que coma porotos granados. Ahí no es un adjetivo la palabra. Ahí es un adverbio, porque hay un movimiento, ¿no es cierto? Hay una idea de tiempo, de lugar. Es decir, a mí me da lo mismo comer porotos con rienda que comer porotos granados. Y así muchas palabras. Ahora hay muchas frases en donde no utilizan los artículos.
Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. No los utilizan. Parten hablando como que si estuviera hablando alguien que no se sabe quién es. Por ejemplo, de repente en la televisión, y por ende también usted, empiezan una frase de la siguiente manera. Dicen, decir que estaba muy agradable el ambiente. Decir, ¿cómo decir? Si yo estoy hablando en primera persona, estoy hablando en tercera persona, estoy hablando a nombre de otro. Si estoy hablando en primera persona, digo, yo debo decir. O me trago el artículo, pero digo bien el verbo. Debo decir que estaba muy agradable la velada. Entonces, es una falta de vocabulario, etc. Eso es entendible con el celular. Pues claro, el celular es chico, no se puede escribir bien, entonces acortan las palabras, ahí sí es entendible. Pero no cuando se habla en persona. Entonces, esas cosas me las trago. Lo único que les puedo es sugerir que aunque que cumplan con ese dicho que dice más vale tarde que nunca. Si no han leído literatura o historia que debieron haber leído en su momento, si pueden háganlo. Si pueden háganlo. A mí me tocó a través de mi vida en los tribunales encontrarme con abogados muy eruditos en algunas materias y de repente se plantaban ahí sus 5 o 10 minutos de una verdadera clase de historia o de literatura relacionada con el tema de que se estaba tratando. Iluminando tanto al otro colega, que en este caso podría ser yo, como a la corte. Permiso. Entonces, así es la formación del abogado. Así es. Tiene que vivir estudiando. No hay otra. Bien, entonces, de estos escritos. En la demanda, por ejemplo, y vamos muy cortito, pero para que ustedes se vayan dando cuenta de cada uno de estos que elegimos. Demanda de medida prejudicial. Por ejemplo, ahí hay una cuestión básica, que era, ¿no es cierto?, dar cumplimiento al artículo 298. Acompañar comprobantes que constituyan presunción grave del derecho que se reclama. Si uno en un escrito de estos no acompaña los comprobantes que constituyen presunción grave, el juez les va a decir no al lugar y se van a empezar a demorar con una petición que debe ser tramitada rápido. ¿Qué sacan ustedes con presentar una medida prejudicial precautoria si es que no acompañan esos comprobantes o no se expresan bien y no le dan bien a entender al juez que precisamente está comprobado el hecho que se pretende, ¿no es cierto?, demandar? Presunción base del hecho que se va a demandar. Lo dice el 298, se lo mencioné. Y para decretarlas, deberá el demandante acompañar comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. Entonces algunos creen que acompañando el contrato que entra en discusión, con eso listo, basta. Entonces, con el comprobante que acompaño, incluso algunos le ponen comprobantes y a la final lee uno el otro sí y es un comprobante, un documento. Ya, digamos un documento importante, el contrato. Pero el contrato da cuenta de un contrato. Si es un contrato de compraventa, da cuenta que un señor o una señora le compró a otro un bien raíz o un bien mueble. Da cuenta de eso el contrato. Y la promesa de contrato es futura encima. O sea, de que le va a comprar en el futuro. Pero si ustedes están pidiendo la medida precautoria, prejudicial como precautoria, la precautoria como prejudicial, o sea, todavía no hay juicio. Entonces, ustedes tienen que demostrarle al juez no solamente que celebraron el contrato, ustedes tienen que demostrarle, por ejemplo, lo que pedían la medida precautoria de prohibición de celebrar actos de contrato o el secuestro, etc. Lo que quisieran. Tienen que demostrarle al juez que, si dicen que la persona está en insolvencia, tienen que demostrarle la insolvencia al juez.
uno que otro sí lo hizo, evidentemente, pero en general no. Entonces, después dicen, pucha, si yo... Una cosa es decir algo y otra cosa es hacer. Otra cosa es hacer. Entonces, no se cumple con eso, y otros además no cumplían con el artículo anterior, que es el 287. Pues en la medida prejudicial precautoria no hay un juicio antes. Es una demanda de medida prejudicial precautoria. Antes también estaba el escrito solamente la prejudicial, que muchos pidieron la de exhibición de documentos, etc. Bueno, pero la prejudicial precautoria, que es más importante. Ya ni siquiera hablemos de la constitución de fianza. Muchos pedían que sin ningún antecedente pedían, ¿cómo se llama?, que se cumpliera de inmediato. Sí, están condenados al fracaso en un tribunal. Los jueces son súper buenos para decir no. Así que claro, porque están afectando los derechos constitucionales ¿de quién? Del demandado o del futuro demandado. ¿Se da cuenta? Entonces no es llegar y así. Ustedes están estudiando esto para ganarse la vida. Si esto no es chacota, no cualquiera es abogado. Entonces ahí, por ejemplo, tenían eso de que no cumplían otros, como era una prejudicial, porque la ley dice señalar, ¿no es cierto?, breve y sumariamente, pero eso no quiere decir señalar al lote, quiere decir señalar haciendo uso de la síntesis, ¿no es cierto? En el 287 se dice que cuando uno entabla una precautoria como prejudicial, para decretar la medida de que trate este título, deberá el que la solicite expresar la acción que se propone deducir y someramente su fundamento. Entonces no basta con decir voy a entablar la acción de cobro de pesos, su señoría, chao. No. Es que breve y sumariamente, pero exponerlo. Entonces son cosas que le explico, que de repente ustedes, como tienen otra forma de ver el mundo, todavía son jóvenes, muy jóvenes, entonces no, si yo cumplí con esto, sí, claro, cumpliste, pero cumpliste mal. Y entonces aquí estamos poniéndonos en el caso de ir al tribunal. No, este no es un ejercicio para que lo conversemos así nosotros como amigos. No, este es un ejercicio que se supone que lo van a hacer para un tribunal. Ahí está la gran diferencia. Porque ustedes con eso van a cobrar honorario. Y con eso van a poder vivir su vida. Y la de su familia el día de mañana. O sea, con su familia. Para eso uno estudia, adquiere un título y trabaja, ¿no es cierto?, para poder vivir de su título, y si el día de mañana tiene una familia, para poder, si trabaja él solo, mantener a su familia, y si le ayuda a su señora, bueno, mejor sea, mejor sea. Entonces ahí tenemos, en el caso de algunas cuestiones relacionadas con la demanda de medida prejudicial. Después la demanda ordinaria. Lo primero que le veía era si estaban los hechos, el derecho, y si la petición estaba bien hecha. Muchos lo hicieron, ustedes pueden ver las notas, ahí está, hasta 6 me parece. Muchos lo hicieron. Hay varios 5 y tantos, 5 cerquita de 6, qué sé yo. Pero claro, yo tampoco fui tan exquisito así, ¿cómo se llama?, con la exigencia. Pero hay que verla. Por ejemplo, mucho que pedían en los perjuicios. Yo les dije varias veces, los perjuicios hay que detallarlos en el cuerpo del escrito. No es solamente llegar y pedir perjuicio y chao, y el juez va a decir, este pidió por lucro cesante 50 millones, ya, listo, ya, le doy 50. No, pues hay que hacer toda una valoración de cómo se llegó a los 50 millones. Es como cuando un contratista que le va a arreglar la casa a uno le hace un presupuesto. Más o menos, no vayan después a decir el profesor dijo que era como un presupuesto. No, es un ejemplo. El contratista tiene que decir, mire, yo voy a ocupar tales materiales, entonces le hace toda una lista de los materiales, y esos materiales en Sodimac, que fue donde fue a hacer la cotización, valen tanto. Entonces ahí tenemos la plata de los materiales. Después la obra de aula, en la obra de mano yo cobro tanto, qué sé yo, los trabajadores que tengo yo cobran tanto por día. Entonces está la mano de obra. Y después tantos días trabajamos, etcétera, y se llega a una cantidad, pues. Se llega a una cantidad. No es llegar y decir,
Entonces, por lucro cesante son tantos millones. ¿Y cómo llegó a esos tantos millones? ¿Entienden? Entonces, esos perjuicios los piden en la petición, correcto, pero no lo hacen ante en el cuerpo del escrito. Sí, los menos lo hicieron, los muchos menos lo hicieron. Entonces, hay muchas cuestiones, ¿no es cierto? Después, en la petición, si yo estoy pidiendo estoy presentando, eran 3 las demandas, ¿se recuerdan? Cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, resolución de contrato con indemnización de perjuicio, porque estábamos utilizando la condición resolutoria tácita de no cumplirse por una de las partes de lo pactado. Cumplimiento y resolución. Y la otra era la reivindicación con indemnización de perjuicio y prestaciones mutuas o solamente con una. Y no habían otras. Y no habían otras demandas. Bueno, más allá que uno que otro por ahí metió una demanda que nada que ver con el procedimiento ordinario, esas son las cosas que había que tener en cuenta. Entonces, si yo presento una demanda de cumplimiento, en la conclusión tengo que pedir, ¿no es cierto?, que se acoja mi demanda, y que se ordene el cumplimiento, si es un contrato. ¿Ah? Así se pide, ¿no? Lo dijimos. Si presento una demanda de resolución, lo primero que le tengo que pedir al juez es que se declare resuelto el contrato. Y después vienen las peticiones que caen por sí mismas de esa petición. Y después, ¿cómo se llama el que presenta la reivindicación? Lo mismo. ¿Qué es lo que es la reivindicación? La reivindicación es la acción que tiene el dueño que no está en posesión de una cosa mueble o inmueble. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pedir? Primero, decir que se acoja a la demanda de reivindicación y declarar, uno, que yo soy dueño, pues. Si esa es la base de mi acción, que yo soy dueño. Entonces piden otras cosas, etc. ¿Entienden? Es decir, que, claro, son alumnos y eso lo entiendo. Eso lo entiendo. Por eso que hay una manga ancha para ir calificando, no mal, pues, ¿no? Pero que tampoco, como estamos viviendo el periodo que se llama la posverdad, en donde la juventud sobre todo cree que lo que la juventud piensa es la única verdad en este universo, entonces ahí estamos mal, pues, ¿no? Estamos mal. Es decir, hay cuestiones que no se cumplían en la demanda, ¿no? Pero muchos, sí, en general, bueno, y se le ponía la nota que correspondía. Después de hablar de la nota. Después está el otro escrito que, para ver si entendió en qué momento cambia el procedimiento. Perdón un segundito. ¿Qué te pasa, conche? Después había que entender qué es lo que pasa por la mente del alumno para ver si está entendiendo el procedimiento. Entonces, habíamos hablado, lo dijimos varias veces, periodo de discusión, de prueba y de sentencia. Y habían escritos fundamentales que eran los escritos de discusión, demanda, más allá de si se presentaba una prejudicial o una prejudicial precautoria, demanda, contestación de demanda, podía haber excepciones dilatorias, que también se analizaron, contestación de demanda, réplica, dúplica. Entonces ahí lo dice el 318, ahí el juez, ¿no es cierto?, dice de oficio, pero materia civil, un juez vaya a actuar de oficio, imagínense. Entonces, ¿cómo se llama? Había que más o menos hacerse la idea para ver si el alumno ha aprendido algo. Recibir la causa prueba y proponer los hechos controvertidos. Ya hablábamos sobre esto, sobre los hechos controvertidos. Entonces, claro, muchos copiaron esa frasecita de, ¿no es cierto?, de la sentencia de prueba que se denomina auto, ¿no es cierto?, etcétera, ¿eh? Y
pidieron, ¿no es cierto?, que el juez le fijara los hechos controvertidos. Correcto, correcto. Entonces eso ya de partida tenían una nota de aprobación. Pero, no todos, pero muchos, ¿no es cierto?, no saben proponer los hechos controvertidos. Yo les repetí, la prueba recae sobre hechos, sobre hechos. Y los hechos son perceptibles por los sentidos. Los 5 sentidos que tenemos los seres humanos. Hay otros mamíferos que tienen más sentidos que nosotros. Por ejemplo, los tiburones. Dicen que los tiburones tienen 7 sentidos. Tienen unos orificios que están cerca del hocico que se llaman las ampollas de Lorenzini, que están ahí, que tienen un gel especial en cada una de esas ampollas por dentro, y que dicen que ¿cómo se llama?, que capta, ¿no es cierto?, cualquier movimiento de cualquier pez, aunque sea chico, en no sé cuánto, no sé, creo que hasta 1 kilómetro, una cosa así. Y tienen toda una hilera de otro tipo de orificios por el costado del tiburón. Si tiene 4 metros de largo el tiburón, por todo lo ese capta, ¿cómo se llama?, las resonancias eléctricas que produce el movimiento. Eso tienen 7, nosotros tenemos 5. Entonces, estamos hablando de los sentidos que son los que perciben los hechos del mundo real. Entonces, algunos, bueno, confunden, ¿no es cierto?, los hechos con el derecho. Confunden los hechos con el derecho. Entonces, hay que ver eso, para darse cuenta si el alumno tiene una idea bien de eso. Hay varios que contestaban bien, por ejemplo, que yo les ponía como ejemplo, existencia del contrato de arrendamiento, de existencia del contrato de compraventa, coma, fecha, naturaleza, monto del contrato, por decir algo. Eso se puede probar, es un hecho. Residencia del comprador a la época del contrato. Hecho. Se pueden probar. Pero incumplimiento doloso de la entrega de la cosa. ¿Es un hecho ese? Es decir, usted tiene que probar un hecho, ¿no es cierto? Pero ese no es un hecho controvertido, porque ahí se está metiendo el derecho. O sea, si no son abogados los que están participando, entonces no pueden litigar. No, porque el incumplimiento doloso, que esos son conceptos de carácter jurídico, claro. Entonces, mucha gente, y además otros que ni siquiera saben redactar, ¿te das cuenta? Entonces, también se analiza eso. Entonces, el que tiene correcto pide que se reciba la causa prueba, y además correctamente, más o menos, propone hechos controvertidos, porque aquí uno tiene que preguntar también, pues si ustedes cuando ejerzan la profesión van a tener que empezar a preguntarle a alguien, en la misma oficina donde van a trabajar, etcétera. Alguien les va a decir algo, así, obviamente. Entonces, aquí a quién se le puede preguntar, a otros alumnos que van más arriba en la carrera. Entonces les quiero decir cómo se van viendo cada escrito. Después, el escrito que seguía, de todos los medios de prueba, por ejemplo, las presunciones esas, ¿no es cierto?, no se presentan en un escrito. Eso podrás, en las observaciones de la prueba, uno puede decir, ¿no es cierto?, que con tales y cuales medios, ¿no es cierto?, se llegó a la existencia de presunciones graves, precisas y concordantes, como exige el legislador. Ya. Pero, por ejemplo, acompañar documentos, pedir una inspección personal del tribunal o un informe de perito, eso es fácil, es una petición nomás, porque hay que cumplir con un artículo y pedir lo que dice la ley que hay que pedir. Pero en el caso, por ejemplo, son 6, ¿no es cierto? En el caso de las presunciones, informe de perito, inspección personal del tribunal y acompañar documentos, y 4, eso no tiene mayor problema, son más fáciles de poder hacer la petición. Pero es más difícil ya presentar lista de testigos y la correspondiente minuta de pregunta a cada testigo y la confesión de parte. Entonces había que elegir uno de los dos. Y yo elegí la confesión de parte, no porque no haya leído
la lista de testigos, ¿no? Sino que porque me tenía que dar cuenta, primero, cómo solicitaba la confesión de parte, ¿no? Y ahí se copió muchas veces de manuales, qué sé yo, que es correcto. Uno tiene que conseguirse, ¿no es cierto?, la fuente de ayuda que está correcto. Pero muchos no presentaron el pliego de posiciones. Dijeron, y en el escrito, ¿no es cierto?, donde está la frase donde uno pide la solución de posiciones, solicito se designe día y hora para que el demandante, don tanto y tanto, absuelva las posiciones que contiene el pliego que sobre cerrado acompaña. Muchos no pusieron los apercibimientos, y en esto los jueces no, a ver si tienen la camiseta puesta, se agarran de cualquier cosa, si no coloca el nombre de la persona que va a absolver o no pone los artículos del apercibimiento, etc. Después no hacen efectivo el apercibimiento. Me pasó, no una vez, me pasó muchas veces. O sea, no a mí, me pasó de verlo en un juicio. De hecho, hasta yo mismo lo alegué en alguna oportunidad. Porque como los jueces razonan así, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, entonces hay que... Pero más allá de eso, muchos ni siquiera acompañaron el pliego, porque de lo que se trataba era ver cómo entendían que se hacía la absolución de posesiones. Pues yo les dije, ¿no es cierto?, que se llega con un sobre, en presencia de las partes se abre el sobre y en presencia de las partes se saca de adentro del sobre el pliego, se toma el juramento y se empiezan a leer las posiciones, las preguntas. Las preguntas hechas en forma asertiva son las posiciones. Hay algunos que ponían posesiones, o sea, ni siquiera sabían que son posiciones. Bueno, pero no importa. Entonces simplemente no la colocaron, no la acompañaron. Y evidentemente que se tiene menos nota que el que sí lo hizo. Muchos dijeron, y se acompaña pliego que contiene las posiciones. Pero una cosa es decir y otra que viniera el pliego, que era lo que a mí me interesaba, para ver si había entendido cómo se hacen esas preguntas en forma asertiva. Algunos sí cumplieron, algunos los menos, y cumplieron más o menos. Uno que otro cumplió bien hacer una pregunta en forma asertiva. Diga cómo es efectivo y le consta. Les dije, pongan una sola vez, diga cómo es efectivo y le consta, para no poner se hacen 80 posiciones, no poner 80 veces, diga cómo es efectivo y le consta. No, les dije, inicien, ¿no es cierto?, el cuestionario con diga cómo es efectivo y le consta, 2 puntos, 1, y no repiten la frase de nuevo. Pero más allá de eso, si quiere poner 80 veces, diga cómo es efectivo y le consta, ya es problema de él. Pero la forma de hacer la pregunta, ¿y qué se pregunta? Bien, entonces todo tenía una evaluación, Después, el escrito de observaciones a la prueba, lo mismo, observaciones a la prueba. Aquí incurrieron ustedes, en su gran mayoría, en un error que es un error, no podría llamarlo inaceptable, porque cuando uno está estudiando, ¿no es cierto?, se puede equivocar, pues, y de las equivocaciones o no equivocaciones surgen las notas. Pero insistimos, ¿no es cierto?, en que en este proceso civil ordinario de mayor cuantía, que es el único que queda todavía escrito, en este proceso, la prueba está tasada. La prueba, como dice el legislador: instrumento, testigo, confesión, inspección personal del tribunal, informe de peritos, presunción. La prueba está tasada. ¿Qué significa eso? Que el legislador le dio un valor de antemano a la prueba. No rige la sana crítica, qué sé yo, todos esos inventos que hay en materia procesal para que el juez sea más equitativo, qué sé yo. Está tasada. Los instrumentos privados tienen un valor, y si se cumple con ciertas circunstancias adquieren más valor, y los instrumentos públicos tienen valor de partida, etc. Si no los objetan, tienen pleno valor probatorio entre las partes de una manera y respecto al tercero de otra, etc. Está tasada. Entonces, ¿qué es lo que el error en que incurrieron muchos? No, error por omisión. Hacían ¿cómo se llama?
una buena observaciones a la prueba, porque empezaban en relación con el punto controvertido número 1, lo copiaban y decían se rindió tal y lo hacían bien algunos, ¿no? Pero en lo que fallaban era que no le decían al final en el escrito al juez que de acuerdo al análisis de la prueba, ¿no es cierto?, tal o cual prueba era la que tenía tal y cual valor probatorio. Porque está asignado en la ley el valor probatorio. Entonces, si del análisis que ustedes hacían respecto de un punto de prueba hay una escritura pública, ¿no es cierto?, esa escritura pública tiene el valor de plena prueba entre los contratantes, del hecho de haberse otorgado, de su fecha y de la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los contratantes. Entonces nadie se refería al valor probatorio que le asigne el legislador. Bueno, ese es otro elemento que se tenía en cuenta. Y por último, en la apelación. Lo mismo, en la apelación. Yo le insistí en el sentido de lo que exige la ley, ¿no es cierto?, que es una obligación, porque si no se declara inadmisible el recurso. Tienen que señalarse los antecedentes de hecho, de derecho y la petición concreta. Y muchos cumplieron, Pero en lo que no cumplieron, más allá de la ley ahora, es cuando yo les dije, cuando uno apela, uno está apelando en contra de la sentencia, está apelando en contra de los fundamentos del fallo. Porque ya la discusión entre las partes se produjo a través de todo el proceso. Demanda, contestación, réplica y dúplica. Y después en los hechos controvertidos y la prueba, entre las partes. Pero cuando uno apela es porque el juez resolvió algo en virtud de sus fundamentos, sea que lo haya tomado de la otra parte o no. Y entonces, por ejemplo, para negar la cláusula penal, por decir, me rechazaron la indemnización de perjuicio cuando hay una cláusula penal. Pero no dice por qué el juez le rechazó la cláusula penal. O sea, en un invento. Ustedes inventaron su caso. Me rechazó la cláusula penal porque la cláusula penal, por ejemplo, estaba ¿cómo se llama?, redactada de manera contradictoria o de manera dudosa, no se entendía. O porque la cláusula penal era contradictoria con otra cláusula de la misma escritura. Algo. Así solamente porque el juez rechazó la cláusula penal, pero no atacaban los fundamentos que tuvo el juez para decir no. Y de eso se trata la apelación. Atacar los fundamentos del juez para negar lo que uno quiere que no se niegue. ¿Me explico? Bien. Entonces, muchos detalles. Y la petición concreta también, ahí fallaron un poco. Entonces, voy a prender unas luces. Entonces, teníamos ahí 7 ítems que son los que elegimos, les vuelvo a repetir, no es que no hayamos leído todos los ítems, los que elegimos. Y a cada uno de esos ítems le pusimos una nota, siempre cargadito para favorecer al estudiante. Y esas notas, ¿no es cierto?, del 1 al 7, que normalmente partían del 4, imagínense, del 4. Sumaban, ¿no es cierto?, un porcentaje, sumaban un porcentaje y se dividía por 7 y ahí, de nuevo, favoreciendo al estudiante, le poníamos la nota. Por ejemplo, uno tuvo, sumando la nota, por ejemplo, uno tuvo, yendo en esta escala que les fui explicando de los escritos, ¿no es cierto?, de cada uno de los escritos que teníamos, este tiene 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5.
Sumó 38 puntos, dividido por 7, le dio 5,5. Eso fue lo que hicimos. Porque es difícil, o sea, para tratar de ser más o menos justo. Es difícil. Una de las cosas que me carga profundamente, por ejemplo, y que he tenido problemas con, ¿cómo se llama?, con los superiores jerárquicos. Yo he sido director de la escuela en 3 periodos consecutivos que me han elegido mis propios pares. Pero ahora no tengo ningún cargo. Y correcto, pues así, los cargos son pasajeros. Pero de repente, por ejemplo, hay alumnos que por problemas de ellos, no hacen la prueba cuando deben hacerla. O la entregan atrasada, etcétera, y quieren después, igual piden más o menos, oh, pucha, por favor, qué sé yo. Sí, es entendible que tengan problemas, pero no es culpa del profesor. Entonces yo siempre digo, oiga, ¿y qué pasa con la mayoría de los alumnos que sí cumplen en tiempo y forma? O sea, en este caso, ¿no es cierto?, de los 70 que respondieron castigo a 68, por ejemplo, porque otros, por la ventana, entonces quieren que les corrijan las cosas. No, y esto no solamente aplicable a la clínica. Entonces si hablamos de justicia y de equidad, qué sé yo, apliquémosla. Entonces, ahí inventamos este método, siempre beneficiando al alumno, como les digo siempre, nunca perjudicando, siempre tratando de beneficiar, que no sé si a las finales será bueno, les digo honestamente, porque después cuando ustedes lleguen, los que lleguen, a obtener el título, después su pelea no va a ser con los profesores, su pelea va a ser entre ustedes mismos, a los que les toque litigar con la gente de acá de Arica, porque a muchos les va a tocar litigar con gente de otras partes, en los que a lo mejor los profesores eran mucho más exigentes, a lo mejor, y por ende vienen mucho mejor formados, y que vienen mucho mejor formados además del colegio. Porque ese es el problema de nuestra profesión, por eso que se dice que es la más difícil de ejercer, porque, como se lo he dicho no sé cuántas veces, en nuestra profesión, cuando nosotros estamos litigando, tenemos a alguien al frente que nos está diciendo todo el camino que estamos equivocados, porque el otro quiere ganarnos el juicio. Entonces, si nosotros estamos mal preparados, estamos mal. Incluso hay abogados que pierden los juicios ellos mismos, con su falta de preparación, con su ineptitud, etc. Porque hay cuestiones que ni siquiera tienen que ver con preparación. Hay gente que es flojo para levantarse, por ejemplo. Es flojo para levantarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega atrasado. Deduce un recurso de apelación en materia penal, no llega a la hora a la audiencia y el recurso se declara inadmisible. Lo dice la ley en materia penal. En materia civil todavía no se dice eso. Lo dejan sin el alegato. ¿Y eso dónde está? Porque los seres humanos vemos de todo, ¿no es cierto? Hay flojitos hasta para levantarse. Claro. Entonces es difícil de ejercer esto. Ustedes no saben si el día de mañana para un asunto a lo mejor que va a ser un asunto simple, ¿eh? Ustedes creen y a lo mejor les toca un tipo re bien formado que viene en una de las mejores universidades de Chile. El médico, cuando está ejerciendo su profesión ahí en su consulta, él ausculta a la persona, le dice: usted tómese esta pastillita, haga esto, y si no le sirve, bueno, vendrá en 15 días más y pagará otro bono a la persona y le dará otra pastilla. Pero no hay otro médico que le está diciendo: oiga, colega, no le dé esa pastilla a esta señora porque no le va a servir para nada, y a lo mejor esta le hace mal. ¿Entienden? Eso es lo que le quiero decir. Entonces, claro, ahora es muy bueno. Bueno, y además que en tiempos de pandemia, que seguramente van a haber muchas películas utilizando esa frase, en tiempos de pandemia pasa cualquier cosa, ¿no? En las pruebas copiar, ya no solamente copiar los textos, sino que también copiarse con los compañeros de curso, si eso ya todos lo sabemos. Y después, encima, exigir de que está equivocada la evaluación que se hizo por el profesor. Bien.
Entonces creo que les he dado explicaciones en general para no tener que dárselas en particular a cada uno, porque ustedes son uno, ustedes son 80 o 70 en este caso los que dieron, que le preguntan a uno. Entonces es diferente que cada uno le pregunte a uno, a que ese uno le conteste a 70. Por eso que les doy las explicaciones mejor acá, mirándolos, respondiéndoles directamente dentro de lo que se puede. Esa es la situación. Estoy tratando de ser lo mejor posible para el alumno. Y entonces algunos, por ejemplo, que no llegaron a 4, acá tengo uno, por ejemplo, uno que sacó 3,5. Esta persona, por ejemplo, simplemente no presentó 3 escritos. No los presentó nomás. De esto, más allá de los otros que no consideramos. O sea, los consideramos para tratar de ayudar siempre, pero no fueron los que valoramos. Más, no eran los más difíciles. Y de los otros 4, ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Haciéndole empeño, ¿no es cierto? Para ver si mejora con la segunda nota, 3,5. Y hay otros que simplemente ya no contestaron nomás.